Sí, sí, listo. Bueno, yo quisiera leerles, sobre todo a los alumnos que no pueden estar presentes, porque no se ve muy bien en la pantalla. Y esta pizarra lo que dice es para que la anoten en un papel: el cuento, género primordial, tradición oral, estructura única, el suceso, guión, el relato, el formato. Ok, ¿qué es lo que significa que sea un género primordial? Lo que significa que sea un género primordial es que no tiene un origen determinado. Es decir, que en algún momento de la historia ocurrió un suceso que determinó ya bien el nacimiento de una etnia, o ya bien el nacimiento de una ciudad, o ya bien el nacimiento de un intercambio que es tan alejado temporalmente que se accede a él por medio de un relato que lo origina el propio suceso. La poesía también es un género primordial, pero a diferencia de la poesía, el cuento se basa en un suceso, mientras que la poesía se basa en la manifestación pura. Y lo que hace es reproducir esa manifestación pura en términos poéticos. En cambio, el cuento sí necesita que sea un suceso el cual queda registrado por medio de esta forma literaria, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que como es intemporal, no hay indicios que nos permitan saber en qué momento surgió, porque es un poco también, y si vamos al texto sagrado de la Biblia, es un poco también lo que ocurre con el Génesis, que es justamente el inicio de la manifestación del texto bíblico, que se remite a una realidad biológica que ocurrió antes de que existiera la escritura, porque esto es importante. Por eso es un género primordial, porque era un género que existía antes de la escritura. Y por eso también es tan importante el concepto de tradición oral. ¿Ok? Pero continuemos en el aspecto de género primordial, porque es muy importante, ya que normalmente casi todos los mitos fundacionales tienen un elemento del cuento. Y tanto la mitología griega, como la mitología celta, como la mitología yanomami, o la mitología yupa, o la mitología azteca o mixteca, o la mitología yoruba, o bantú, o congo. Fíjense, estoy hablando de varias etnias porque eso es un aspecto que es natural a todas las etnias, es decir, es natural al ser humano y por lo tanto tiene que ver con todas las etnias. Esa idea de que hay una etnia superior a otra en este momento es un disparate. Y como les dije la otra vez, el ejemplo más claro es que este funcionario del gobierno de Trump en una entrevista habla mal de los pigmeos, que son atrasados, que no han desarrollado nada. Y claro, el periodista, que es un gran ignorante, no le dice lo que yo le hubiese dicho. Bueno, los pigmeos tienen más de 2000 años y no le han hecho daño al planeta como ustedes, que apenas tienen 250, 300 años.
Entonces hay que ver allí qué es lo que ustedes llaman ser superiores. Superiores para destruir, superiores para hacer sufrir al otro. Es una superioridad bastante extraña. En el caso de lo que es la manifestación narrativa, porque el cuento es un género narrativo, lo importante para el cuento es el suceso, como les decía. Para la poesía, no. Para la poesía lo importante es, en tal caso, cómo se manifiesta ese suceso, para decirlo de otro modo. Es decir, para la poesía es mucho más importante que tenga un aspecto de precisión de canto. Es decir, la poesía está asociada al canto, mientras que el cuento está asociado al relatar. De hecho, se puede también relatar cantando, como ocurría con los poemas épicos, y como ocurre con muchos de los mitos de las etnias primordiales de Venezuela, que ellos hacen una ceremonia en donde cantan y bailan los sucesos primordiales. Pero a diferencia de la poesía, en el cuento, como les digo, es más importante lo que ocurrió, no el cómo se dice. Después, el cuento sí va a tomar en cuenta, y valga la redundancia, el cómo se dice, pero eso es cuando se transforme en formato. Todavía no existe como formato. Estamos hablando de la formación. Ahora, ¿cómo se transmitía este suceso primordial? A través de la tradición oral. Y la tradición oral se manifestaba a través del rito o la ceremonia, que es un punto de reunión en donde se reúne la tribu, en donde se hace un ritual de llamamiento a los antepasados, y el chamán, digamos, entra en trance y entra en contacto con los antepasados y reproduce el suceso original. A medida que fue ocurriendo la historia, a medida que fue desarrollándose la historia, esa ritualidad se perdió y la tradición oral se hizo por la memoria, no por los antepasados. Es decir, no era necesario el trance para recibir la información de los antepasados, sino que se transmitía de memoria en memoria, y allí vino las modificaciones al evento original. O sea, que podríamos hablar de dos tipos de modificaciones, una oral y la otra escrita, porque primero se modificó oralmente, pero después cuando se escribe también se modifica. Un poco el problema de la Biblia. El problema de la Biblia es que está muy manipulada. Muy manipulada. De hecho, según los entendidos y los investigadores, es probable que la Biblia tuviera un tercio más de tamaño de lo que tiene ahorita. O sea que le han sido cortadas distintas manifestaciones que tienen que ver directamente con el culto, el culto cristiano. No, con el culto cristiano en general, tanto desde el Génesis como desde la manifestación de Cristo. De hecho, a través de la manifestación de Cristo es donde hemos tenido quizás la mayor cantidad de manipulaciones. Desde el principio en el cual se descartó su aspecto humano. ¿Ok? Y digamos, es una contradicción porque, como sabemos, el dogma cristiano es Dios hecho carne. Entonces,
ahí hay contradicciones que se producen justamente porque la memoria modifica la manifestación primordial porque ya no hay un intérprete que entre en contacto directo con los antepasados. ¿Ok? Tenemos el ejemplo, y eso es como les decía yo la semana pasada, el ejemplo magnífico de nuestras etnias. Si nosotros queremos saber cómo funcionaban los griegos y cómo funcionaban los celtas, podemos tener a las referencias de nuestras etnias primordiales que nos ejemplifican cómo funcionaban ellos. Era exactamente igual. Lo que varía son los datos, el lenguaje y la ubicación geográfica. Pero es el mismo proceder. Es decir, hay un culto a los antepasados a través de lo que se denomina el plano astral, y el chamán es el que hace el trabajo de enlace entre el plano terrenal y el plano astral. Entonces, la ventaja de este sistema que se perdió, muchos dicen a propósito, para poder manipular más la manifestación sagrada, porque, digamos, en el caso de Homero, ¿qué es lo que hace Homero? Homero pone por escrito una tradición que era mucho antes, pero mucho antes. Es probable, los investigadores y los filólogos hablan de por lo menos 500 años antes de Homero. ¿Y cómo recibió Homero esa información? A través de la memoria y la tradición oral. ¿Ok? Eso es importante que seamos conscientes. En otras palabras, Homero era prácticamente un copista, pero lo que pasa es que en la copia también hay maestría. En otras palabras, cualquiera no puede ser copista. Puede escribir, puede saber escribir, puede saber escribir y todo, pero si no maneja el arte de la escritura, pues no va a recoger los matices del mito, en ese caso. ¿Ok? Entonces, en principio, esto de género primordial es fundamental porque es como la base fundacional de etnias y de naciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el poema épico? Es interesante porque en el poema épico se da una combinación entre el cuento y la poesía. Pero eso se debe fundamentalmente a que el poema épico es un poema fundacional de un pueblo. Y entonces expresa en términos históricos, pero en términos poéticos, porque es un suceso antiquísimo del cual no hay registro y que ha llegado hasta ese momento por vía oral, que fue un poco lo que le ocurrió a Homero. 500 años después, a él le llega la información a través de los rapsodas y él lo pone por escrito. Pero en ese tiempo, todavía, tanto el rapsoda como el aedos, que es el otro interlocutor espiritual de la manifestación, eran chamanes, para decirlo de alguna manera. Es decir, eran mediums, como también se le llama técnicamente, o como se le llama en el culto de la reina, materia. ¿Ok? Esta visión es muy problemática, sumamente problemática. Yo no puedo decir esto delante de unos filólogos porque se arma un lío tremendo, porque en principio lo que van a decir es que uno es brujo o que uno está hablando disparates, pero en realidad yo me remito a la tradición y a los investigadores que han comprobado durante siglos que lo que ocurrió fue que esa tradición se suprimió por razones políticas. Es decir, tú podías echarme un cuento desde tu memoria, pero si venía un medium y bajaba a un espíritu que había vivido la experiencia, la relataba de la manera como fue directamente. Entonces, el que había hecho la manipulación a través de la memoria y de la tradición oral quedaba descubierto.
Eso también explica por qué los romanos perseguían a los filit, que eran los sacerdotes celtas, porque el sacerdote celta era una biblioteca ambulante. Entonces, para ellos era mucho más importante eliminar esta biblioteca ambulante que eliminar a los celtas. De hecho, así lo hicieron. Eliminaron fue a los, después que se les llamó bardos, hay otro nombre que ahorita no recuerdo, fueron eliminados precisamente para destruir la memoria fundacional y digamos que además parte fundamental de Europa. Es decir, es como si nosotros le quitáramos el aporte que hicieron los caribes, la etnia caribe que vivió en el Valle de Caracas. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor ellos no dejaron construcciones, no dejaron textos, pero el hecho de que hayan vivido aquí, en esta geografía, y que nosotros hayamos tenido algo de su sangre, implica que nuestro comportamiento es afín al de ellos, más que al de los españoles, o tanto como a los de los españoles, porque aquí viene una combinación que es el mestizaje, que es lo que en buena medida le da el carácter multiforme a la tradición venezolana, ¿no? Y así ocurrió en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, esto es importante porque, como les decía, si la tradición oral se manifiesta a través del rito, lo más probable es que sea más fiel a lo originario. Porque el rito o la ceremonia es lo que reúne a la tribu, es lo que reúne a la tribu y a la tradición. Por eso es tan importante el rito o el ritual. Esto, por supuesto, desapareció. Ahora tenemos otros rituales, ¿no? Tenemos otros rituales. Para darles un ejemplo, hablaríamos de lo que uno hace cuando se despierta. ¿Qué es lo que tú haces cuando te despiertas? Y eso es un rito. ¿Ok? Claro, es un rito individual y es un rito natural. En este caso, el rito o la ceremonia es algo que incluso se le denomina fiesta. Es como una fiesta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra característica curiosa del cuento es que tiene una estructura única. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que nació hasta el momento tiene la misma estructura. Y eso es impresionante, porque no ocurre con otro género, sino con el cuento únicamente. Que uno, a la hora de hablar de la estructura del cuento, bueno, uno va a hablar de que tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un clímax y un final. Esa es su estructura desde la mitología a un cuento de Oscar Guaramato o de Chevige Huayque o de Edgar Allan Poe. Es la misma estructura. Incluso los cuentos experimentales incluyen esa estructura inevitablemente. Es como si, bueno, hay distintos seres humanos, pero todos tienen características que les son afines. En el caso del cuento, bueno, es una estructura única que tanto desde el aspecto mítico al aspecto urbano cotidiano permanece invariablemente. Es como un método. Es como un método, muy bien. Aunque también podríamos decir que es como un cuerpo. Como un cuerpo. Es como el cuerpo del cuento. Es su cuerpo. Y entonces, claro, mucha gente a lo mejor no tiene ni idea de lo que es una estructura única,
pero igual la ejerce. Disculpe, me tengo que retirar. No te preocupes, amigo. Más bien, muchas gracias por participar. No te preocupes. Entonces, esta estructura única tiene que ver especialmente con el género. O sea, no tanto con el ejercicio narrativo o con el relatar, sino ya con el género. Y es interesante porque, digamos, en el cuento va a ocurrir algo también muy particular, que no se va a conocer el formato de género sino mucho tiempo después de su existencia, cosa que no le pasó a la poesía, ni al poema épico, ni a nada por el estilo. O sea, el cuento siempre ha existido, pero desde el punto de vista del canon surgió mucho después. Y eso es bien curioso. Porque antes del cuento, por ejemplo, si nosotros estudiamos la poética de Aristóteles o estudiamos a los retóricos helenistas, hay un género que es el de la fábula. Que va a ser como el primer género del cuento. El primer género del cuento va a ser la fábula, que justamente es también un formato, para decirlo de alguna manera, que recoge un hecho o un suceso, pero con una carga simbólica que muchas veces es una sabiduría. En el caso de las fábulas de Esopo, en el que siempre hay como una moraleja en cada fábula, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Lo que estamos haciendo es prácticamente como una síntesis. Ahora, la fábula es un género aparte, pero es el que formatea el cuento por primera vez. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que es la poética de Aristóteles, uno se consigue que prácticamente el género cuento no aparece precisado, pero sí aparece la fábula. Entonces eso es interesante, ¿no? Aparece Por la fábula. primero. Porque para ellos el concepto de cuento no era relevante, a pesar de que lo tenían a través de las fábulas. El concepto de cuento, al igual que el concepto de novela en ese tiempo, no entraba dentro de su criterio literario. De hecho, la novela empieza a aparecer nombrada como género muchísimo tiempo después también de su formación. Más bien se le asignaba el término de una narración larga. No es tan larga narración, por ejemplo. Una narración larga, y así, digamos, se solucionaba el problema formal. Sobre todo porque, además, la novela era muy mal vista por los críticos literarios del helenismo, que fueron los que solidificaron y esquematizaron a la tradición griega. La novela no se le veía con buenos ojos. Pero en cambio la fábula sí, y por lo tanto el cuento sí tenía una consideración, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una evaluación, lo que descubrimos es que en el caso de Asia Menor se practicaba mucho. De hecho, por eso surgen las 1001 noches. ¿Qué es lo que hacen las 1001 noches? Las 1001 noches lo que hace es canalizar una tradición oral. Es decir, que en la cultura del desierto, en la cultura de Asia Menor, ya bien con la tradición hebrea, árabe, persa, hitita, egipcia
babilónica, entre otras, siempre el relato corto tenía un sentido. Y eso, digamos, era muy rico. De hecho, cuando hacemos la comparación, realmente tenemos que darle crédito a lo que decían muchos filólogos, que ellos dicen que el cuento nace en Egipto, perdón. Y que evidentemente la escritura jeroglífica eran cuentos en donde se relataba. ¿Ah? El rito nace en egipcio. No, el cuento. El cuento. El cuento nace en Egipto para muchos estudiosos. Pero como les digo, en realidad lo que ocurre es que allí pudo haber ocurrido la primera manifestación escrita. Pero cuando se habla de un género primordial, es intemporal. Por ejemplo, en el caso de la cultura yoruba africana, los pataquíes, que son como el equivalente a los himnos órficos en Grecia, que tienen que ver con la aparición de los dioses griegos, los pataquíes hablan de la aparición de los orichas. Y en el caso de Ududugwa se considera que vivió con los egipcios, que fue contemporáneo. Entonces esto es interesante porque también vamos a ese elemento primordial que es intemporal, pero que se manifiesta en el lado de la cultura africana a través de los pataquíes. Por eso son tan importantes esa tradición. De hecho, hay un investigador, un escritor francés que hizo un trabajo excelente porque él hizo un compilatorio. Cuando él entra en contacto con la literatura africana, él queda impactado y hace un compilatorio que un día de estos vamos a traer aquí para conversar sobre eso. Bien interesante porque, digamos, es una tradición primordial que normalmente no se le toma en cuenta en su debido carácter. Lo cierto es que, claro, ¿qué es lo que ocurre con el suceso? Como hemos dicho, es un género primordial de un suceso primordial, pero ¿qué quiere decir eso? Que tú necesitas el relato para reproducir. O sea, el relatar, que también se habla de relato como formato. O sea, ustedes van a conseguir muchas veces el concepto de cuento y el concepto de relato. Entonces, ¿hay una diferencia entre los dos? Sí, hay matices, ¿no? Pero en realidad representan el mismo género. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos del relatar, es muy diferente, porque como hablamos del relatar, es hacer una relación de algo que ocurrió. Tú haces una relación y vamos a suponer, en el caso de la manifestación del nacimiento de Hermes o Mercurio, como se le denomina en latín, bueno, ese es un relato por el cual él nace del muslo de Zeus. Entonces, haces todo el relato de cómo fue la unión y cómo se reprodujo ese fenómeno mítico. Entonces, se hace un relato de lo que sucedió. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, el relato es como un recurso, el relatar lo que ocurrió, que es lo que termina en el formato del cuento. Entonces, un suceso relatado en un formato. Un suceso relatado en un formato. Una de las cosas que demuestra que el cuento es un género oriental es que la primera gran compilación es Las Mil y una Noches, que muchas veces yo busco
los orígenes de las mil de la noche y es muy difícil de conseguir, porque pareciera que hay como una predisposición a no mostrar que es el eje central del pueblo. Pareciera que no se quiere admitir ese aporte. Lo mismo ocurre con el andaluz en la lírica medieval, que siempre se le ve con cierto criterio limitado, ¿no? Cuando en realidad, pues, el andaluz, que es, digamos, los moros españoles, hicieron un gran aporte al nacimiento de la lírica moderna. Muchos entonces se van al otro extremo, que es decir, que con el andaluz comienza la lírica medieval. Bueno, eso también es como exagerado, ¿no? Tampoco es ir al otro extremo, por razones culturales. Si bien es cierto que hay un menosprecio o hay una actitud predispuesta políticamente, porque a cierto conservadurismo español le cuesta aceptar que su cultura es híbrida, árabe española, le cuesta. Y de España. Sí, a ellos les cuesta aceptar que son híbridos, que tienen una confluencia árabe-española o árabe-goda, para decirlo en otras palabras, árabe-goda o árabe-goda celtíbera, para ser todavía más amplio. Sí. Ok, perfecto. Entonces,